queridos hermanos, es una alegría poder nuevamente estar frente a ustedes para estudiar una nueva lección para nuestra escuela sabática. Así que mi hermano, ponte cómodo, pero no tanto porque yo no quiero que te me duermas. La intención es aprender la palabra de Dios en un ambiente tranquilo, ¿sí? Bien, como buenos estudiantes que somos, seguro ya tenemos nuestros materiales en mano, ¿verdad? Como nuestra lección y también nuestras sagradas escrituras. Bien, vamos empezando. El título de nuestra lección es Caín y las ciudades corruptas. Nos dice de que Caín significa adquirir. Génesis 4:17 dice: al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad a la cual le dio el nombre de su hijo mayor. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado, para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Como ya sabemos, hermanos, Caín, al separarse de sus padres y de los caminos de Dios, él fue adquiriendo una conducta humana, una conducta corruptible que pertenecía al Dios de este mundo. Y esta conducta se iba transmitiendo a todos los pobladores que vivían en las ciudades que él formaba. Esta lección que vamos a estudiar tiene mucha relación con nuestra actualidad. Vamos a aprender, hermanos, si es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en estas ciudades. Muy bien. Antes de responder todas estas preguntas, vamos a pedir la dirección divina. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y honrado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos tus hijos por la vida y la salud que nos ha regalado hasta estos momentos. Señor, pedimos que derrames tu bendición en nosotros, en el hermano que va a dirigir tu palabra, nos va a enseñar, para que podamos captar, Señor, todas tus enseñanzas y de esa manera ponerlo en práctica como es tu voluntad. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, ya estamos aquí. Bienvenidos sean todos al estudio de la Biblia. Bienvenidos sean todos a la escuela sabática. La semana anterior estudiamos el sábado como día santificado por Dios. Hoy estudiaremos la rebeldía de Caín y la marca de la desobediencia que Dios le puso como señal. Fue la desobediencia y la rebeldía que hizo de Caín un buscador de riquezas y placeres en la tierra maldita por el pecado. Caín fue un gran caudillo y aliado de Satanás, que influyó para que mucha gente en el mundo adorara al Dios de este mundo. Es verdad que su descendencia pereció con el diluvio, pero su actuar quedó como ejemplo de muchos que hasta hoy siguen rebelándose contra Dios. ¿Te has puesto a pensar si en el mundo existe alguna gran ciudad que no sea corrupta? O que esté libre de crímenes, libre de alcoholismo, libre de burlones, de mentirosos, libre de cantinas. Déjame decirte, mi querido hermano, que esas ciudades no existen. Todas las ciudades están llenas de corrupción. Y esas son las ciudades que fundó Caín. Y hasta hoy siguen su ejemplo. El verso dice: al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo mayor. Así dice Génesis capítulo 4, versículo 17. El tema se titula Caín y las ciudades corruptas. El tema tiene dos puntos importantes a desarrollar. El primero dice el camino de Caín y el segundo es saliendo de los centros de corrupción. Así que
vamos a comenzar el desarrollo de la lección. No sin antes hacerte recordar de que en la descripción del video se encuentran los materiales listos para descargarlos. Allí vas a encontrar el PDF de la lección, la misma lección en audio y también el himnario, para que tú lo puedas disfrutar conjuntamente con nuestros hermanos en la iglesia. La pregunta número 1 dice lo siguiente. Según el relato bíblico, ¿qué caracterizó a Caín? ¿Qué conducta humana cultivó después de su caída? Vamos a estudiar, mis queridos hermanos, el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 5 y 8. Pero no se agradó de Caín y de su ofrenda, y Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. Pero Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Judas capítulo 1, versículos 10 y 11 dice, pero estos maldicen lo que no conocen, y en lo que conocen por instinto natural, se corrompen como bestias brutas. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Por el lucro se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Génesis capítulo 4, versículo 7 dice lo siguiente. Si haces lo bueno, no serás acepto. Pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta, deseando dominarte. Pero tú debes dominarlo, dice la palabra del Señor. A ver, el carácter es el conjunto de cualidades, es el conjunto de rasgos, de virtudes y defectos que una persona tiene y que la distingue por su modo de ser u obrar de las demás. El carácter, mi querido hermano, es la manera en la que la persona reacciona habitualmente frente a una situación. O sea, es la personalidad de cada ser humano. Eso se reflejó en los dos primeros hijos de Adán y Eva. Caín, que fue el hijo mayor, que se dedicó a la agricultura, y Abel, que fue un pastor de ovejas. Entonces, Caín y Abel eran muy distintos en carácter. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. Él veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba, lleno de agradecimiento, la esperanza de la redención. Sin embargo, Caín mostraba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán y Eva. Caín juzgaba a Dios. Para él, mi querido hermano, la sentencia de Dios por el pecado era un exceso. No estaba de acuerdo que sus padres hayan sido expulsados del Edén. Ellos pensaban que era un abuso, que por el solo hecho de haber comido del fruto prohibido, habían castigado a sus padres. Y ellos habían sido expulsados. Es decir, hizo lo que Satanás había hecho en el cielo. Caín permitió que su mente se encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás, quien había alentado el deseo de exaltarse y puesto en tela de juicio la justicia y la autoridad divina. Mira, mientras que Abel mostraba fe y obediencia a Dios, Caín mostraba incredulidad. Entonces se trazaron dos caminos aquí. El camino de Caín, un camino lleno de maldad, o un camino ancho, y el camino de Abel, un camino lleno de verdad y bondad, o un camino angosto. Entonces mira, cuando Eva tuvo a su primogénito entre sus brazos, recordó la promesa divina y acariciaba la esperanza de que Caín fuera el libertador prometido.
Es por eso que lo llamó Caín. Caín significa adquirido. Pero esa esperanza fue vana. El deseo de Adán de un rápido cumplimiento de la promesa de la simiente que Dios había prometido a la humanidad era Caín. Sin embargo, no sabía que su primer hijo, llegaría a ser el primer asesino del mundo. Dios probaría a los hermanos, tal cual lo fueron Adán y Eva. La prueba estaba en las ofrendas, que consistía en el sacrificio del cordero, que simbolizaba a Cristo, ¿cierto? ¿Dónde estaba la diferencia entre Caín y Abel? La diferencia estaba en el carácter, en el cumplimiento ante Dios, en la adoración a Dios. ¿Cómo era el carácter de Abel? Génesis capítulo 4, versículo 4 dice: y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Abel era temeroso de Dios, era obediente a Dios, poseía un espíritu de lealtad hacia Dios, veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída, y aceptaba lleno de agradecimiento la esperanza de la redención. Es decir, la actitud de Abel fue llena de fe y de obediencia. Por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. Abel cumplía con Dios, obedecía a Dios, y eso tiene que ver también con nosotros. Humanamente, muchas veces, de manera inconsciente, murmuramos, y eso tiene que ver en cómo estamos avanzando con nuestra fe. Abel presentó un sacrificio de su ganado, conforme a las instrucciones del Señor. Abel, mi querido hermano, trajo lo mejor para el Señor. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque éste ofreció un cordero, lo cual era un símbolo profético de Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abel reconoció que era pecador y trajo un cordero como ofrenda por sus pecados. Por fe, Abel esperaba la venida del Hijo de Dios, que moriría por los pecados del mundo. ¿Y cómo era el carácter de Caín? ¿Qué dice Génesis, capítulo 4, versículo 5? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El carácter de Caín contrastaba con el de Abel. Era un carácter muy distinto. Caín era desobediente, albergaba sentimientos de rebeldía y murmuraba constantemente contra Dios por causa de la maldición pronunciada sobre su padre y porque la tierra había sido maldita por su pecado. Entonces Caín escogió la incredulidad y la rebelión. Caín no cumplió la orden. El hijo mayor de Adán desobedeció el mandamiento expreso dado por el Señor y presentó solo una ofrenda de frutos. Es que la orden de Dios, mi querido hermano, no fue presentar cualquier cosa. La orden fue presentar el sacrificio de un cordero. Es decir, que Caín decidió depender de sí mismo. Para él no era necesario intercesor, sino que se presentó confiando en sus propios méritos. Caín presentó su ofrenda como un favor que él hacía hacia Dios para conseguir la aprobación divina. Caín pensó que el perdón de los pecados podía obtenerse por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos. Fue la arrogancia de Caín que hizo que Dios no aprobara su ofrenda. Y en lugar de reconocer su pecado, siguió quejándose de lo que él llamaba la injusticia de Dios. Caín era un hombre orgulloso, tenía envidia y odio contra su hermano.
Génesis capítulo 5, versículo 8 dice lo siguiente. Pero Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Cuando hay orgullo, hay envidia. Si hay envidia, hay odio, ¿cierto? Si hay odio, hay venganza. Y si hay venganza, hay homicidio o asesinato. ¿Te das cuenta? ¿Qué hizo Caín? Cegado por la envidia. Mató a su hermano Abel. Entonces, ¿cuál era el pensamiento de Abel? Abel decía, yo obedezco y adoro a Dios de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su mandato, de acuerdo a lo que él quiere. ¿Y cuál era el pensamiento de Caín? Caín decía, yo adoro a Dios como yo quiero, de acuerdo a mi voluntad, y le doy lo que yo quiero. ¿Ves? ¿Qué dice Judas capítulo 1, versículos 10 y 11? Pero estos maldicen lo que no conocen, y en lo que conocen por instinto natural, se corrompen como bestias brutas. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Por el lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Así como Caín, hay muchos desobedientes que adoran a Dios, de acuerdo a sus propios deseos, o sea, como ellos quieren, no de acuerdo a lo que Dios manda, sino a como sea su voluntad, o sea, la voluntad humana. ¿Cómo es el camino de Caín? Ya te dije que el camino de Caín es de desobediencia, de rebelión, de homicidio, de culto voluntario, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 23, y también de aborrecimiento. Por el lucro se lanzaron al error de Balaam, dice el verso. ¿Y cómo es el lucro de Balaam? Balaam, hijo de Beor, era divino, y le pagaban por maldecir a Israel. Y sabiendo que no podía hacerlo, recibía soborno. Y cada vez el lucro iba en aumento. Balaam amaba el dinero más que la verdad. Y a pesar que Balaam hablaba solo lo que Dios puso en su boca, él deseaba maldecir a los hijos de Israel por la generosa cantidad que Balac, rey moabita, le pagaría, como le escribe el libro de Números, capítulo 22 al 24. En lugar de amar la justicia, Balaam amó la paga de la injusticia, como lo escribe segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 15 al 16. Es decir que Balaam amó el premio de la maldad. Fue un hombre avaro. Siendo siervo de Dios, le gustaba el dinero. Eso es seguir locamente la avaricia. Y seducen a lascivia e impureza, como dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 3 y 15. Viven de sus discípulos, sacando dinero de ellos, justificando sus actos, con enseñarles el evangelio, diciendo que tienen permiso y licencia para hacerlo. Por eso que tú ves, ¿no es cierto?, en varias congregaciones, que te sacan dinero por todas partes. Pero ese dinero no es que sea por amor a Dios, sino es por amor humano. ¿Te das cuenta? Entonces, mientras que Judas dice y habla del error de Balaam, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice el camino de Balaam. Y en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, señala la doctrina de Balaam. ¿Te das cuenta cómo el diablo trabaja con este tipo de personas? ¿Qué más dice el verso? Y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Qué pasó con Coré? El pecado de Coré fue la rebelión contra Dios. Coré conspiró contra Moisés, y tanto él como sus acompañantes fueron destruidos por el Señor. Coré no estaba contento con lo que el Señor lo había llamado a hacer en su obra, que era servir
con los otros levitas de la familia de Coat. Coré acusó a Moisés de orgullo y de liderazgo excluyente, pero Jehová castigó a los rebeldes y la mayor parte fueron tragados por el suelo. En cambio, Coré, junto con otros 250 hombres que se hallaban a la entrada del tabernáculo, fueron consumidos por un fuego de origen divino. Así lo escribe Números capítulo 16. Entonces, fíjate, la maldad de estos tres hombres, Caín, Balaam y Coré, se reflejó en la vida de estas personas del siglo, quienes iban corrompiendo la iglesia de aquel entonces. Y también se ve hoy día, ¿no es cierto? Es decir, es una amenaza continua contra la iglesia del Señor. Génesis capítulo 4, versículo 7 dice lo siguiente: si haces lo bueno, no serás acepto, pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominarlo, dice el Señor. Cada uno de nosotros está llamado a hacer solamente lo que Dios diga, nada de hacer otras cosas que el Señor no manda. Cada ofrenda debe ser para la honra y gloria de Dios. Jamás debe ser para nuestra honra o para honra de algún hermano o ser humano. No. Dios ha delegado disposiciones específicas que cumplir. Mis hermanos, el Señor manda a cumplir con su orden. Nosotros no podemos ofrecer algo que el Señor no pide. Si damos otra ofrenda que Él no ha pedido, nos estamos comportando como estos hombres, como Caín, como Balaam y como Coré. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Según el relato bíblico, ¿qué caracterizó a Caín? La desobediencia. ¿Qué conducta humana cultivó después de la caída? Caín cultivó la maldad. Pregunta número 2. Estamos estudiando el subtítulo El camino de Caín. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿Qué consecuencia recibió Caín por su transgresión? De manera similar, durante la ley dominical mundial, ¿qué harán los que sean desobedientes y qué recibirán como resultado? Estudiaremos el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 15. El Señor respondió: al contrario, el que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Eterno puso una señal en Caín para que quien lo hallara no lo matase. Mateo capítulo 23, versículo 35 dice: para que caiga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Os aseguro que todo esto recaerá sobre esta generación. Apocalipsis capítulo 16, versículos 5 y 6, capítulo 14, versículos del 9 al 11, dice: y oí al ángel de las aguas decir: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has hecho justicia. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú le das a beber sangre, pues lo merecen. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Caín amaba a Satanás más que a Dios, y obedeció el mandato dado por el diablo de hacer una ofrenda al Señor, pero no como Dios mandaba, sino como el diablo quería, ¿cierto? Entonces fíjate, ¿qué es lo que vemos aquí? Que el motivo del gran conflicto ha sido la obediencia a la ley de Dios. Dios requiere fe y lealtad de sus hijos.
Él busca adoradores de verdad, no falsos, y pide que le entreguemos nuestro corazón, afectos y nuestra voluntad. La obediencia parcial a Dios es también desobediencia total, ¿verdad? Dios advirtió a Caín sobre el poder destructivo del pecado y le dijo que tenía dos opciones: resistir el pecado y encontrar bendición, o ceder al pecado y ser devorado por el pecado. Es decir, la violación de la ley trae como consecuencia la muerte. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, así lo dice. El pecado de Caín trajo como consecuencia su maldición. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra, dice Génesis capítulo 4 versículos 11 y 12. Eso le dijo el Señor. La rebeldía, al igual que Balaam y Coré, fue lo que hizo que desobedecieran al Señor. Caín fue instruido en la ley de Dios, solo que aceptaron la rebeldía de Satanás y se sublevaron contra Dios. El Señor conocía de su plan asesino y le advierte que su pecado está por llevarlo a cometer el primer homicidio de la historia del hombre. Pero Caín, a pesar de haber sido fielmente instruido, no se arrepintió. Caín culpaba a Dios en lugar de culparse por su incredulidad. Siguió quejándose de la injusticia y la parcialidad del Señor. Entonces, por su pecado fue maldecido y marcado con la marca de la bestia. Génesis capítulo 4 versículo 15 dice lo siguiente: el Señor respondió: al contrario, al que mate a Caín, 7 veces será castigado. Entonces el Eterno puso una señal en Caín, para quien lo hallara no lo matase. La marca de Caín era espiritual, grabada en su mente. La señal era la marca de la rebeldía y de la desobediencia a Dios. Caín fue desterrado de su tierra y fue a vivir como extranjero. Se dedicó a construir ciudades y a inducir a la gente a que se rebele contra Dios. Su Señor y Dios era el diablo y obedecía sus planes malignos. Caín es consciente de su fuerte castigo y pide a Dios aliviarlo un poco, pero no se observa en él evidencia alguna de arrepentimiento. No pide perdón, ni expresa dolor por lo que había hecho a su hermano. Pero fíjate bien lo que dice el verso. Allí se señala que Caín estaba protegido por Dios para que no muera asesinado a manos de otro humano. ¿Qué significa eso? Eso significa que Caín tuvo un periodo de gracia para arrepentirse y pedir perdón por sus pecados, solo que no lo hizo. Tú sabes que el Señor nos da las oportunidades hasta el último momento. Dependerá ya de nosotros, ¿no es cierto?, si nos arrepentimos o no. Mira, Abel y Caín representan dos clases de personas: los justos y los impíos, los creyentes y los incrédulos, que debían existir desde la caída del hombre hasta la segunda venida del Señor Jesús. Caín, verdugo de su hermano Abel, representa a los impíos que tendrían envidia de los justos y los odiarían por la causa de Dios. Los imitadores de Caín sentirían celos de los justos y los perseguirían y matarían, porque las buenas obras condenarían la conducta pecaminosa de los impíos. Y eso dijo el Señor Jesús cuando estuvo entre nosotros. Leamos desde el verso 3 de Mateo 23. ¿Qué decía el Señor a los desobedientes hebreos? Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos aún os mataréis,
y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar, dice el Señor. ¿De quién eran imitadores los escribas y fariseos? De Caín, ¿cierto? ¿Cuántos asesinatos cometieron estos hombres que decían ser siervos de Dios? Fueron muchos en realidad. ¿Por qué los mataron? Porque al igual que Abel, los profetas, maestros y sabios presentaban la ofrenda que Dios requería. O sea, eran obedientes a la ley de Dios, ¿te das cuenta? Entonces, mi querido amigo, el castigo a Caín nos habla de la santidad y la justicia de Dios. Dios es justo, mi querido hermano. Y llegó a ser Caín un tentador para otros. Su mal ejemplo influyeron sobre la gente hasta que la tierra llegó a ser tan corrompida y llena de violencia que fue necesario destruirla. La maldición de Caín sería para toda su vida, y su maldición haría de su vida un terror. Mi querido hermano, Caín eligió un camino equivocado. Ese es el camino que millones de personas han seguido a lo largo de la historia de la humanidad. Toda la descendencia de Caín pereció con el diluvio, ¿cierto? Ahora, ¿te has preguntado qué pasará dentro de poco tiempo? El Señor dijo claramente que por su causa los expulsarán de las sinagogas, y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio a Dios Santo. Así lo escribe Juan capítulo 16, versículo 2. Estos hechos se han repetido durante toda la historia del mundo, pero al final de los tiempos se volverán a repetir. ¿Sabes cuándo? Cuando se decrete la ley dominical. Es verdad que el diablo ya tiene todo listo, mi querido hermano. El mundo y las iglesias que adoran en el domingo no tendrán piedad de nosotros. Es que ellos no tienen problemas en aceptar el decreto, porque ellos, al igual que Caín, ya decidieron aceptar la marca de la desobediencia, que es la marca de la bestia, ¿cierto? Pero todo aquel que tiene la luz y conoce que el día santo del Señor es el sábado, será perseguido. Y cuando eso suceda, cada fiel siervo de Dios debe estar mentalizado que incluso es necesario dar la vida por la causa de Cristo. El pueblo de Dios sabe que al final el Señor, nuestro gran juez, castigará a todos los desobedientes. Y Apocalipsis capítulo 16, versículos 5 y 6, y también capítulo 14, versículos del 9 al 11 lo dice. Y oí al ángel de las aguas decir: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has hecho justicia. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú le das a beber sangre, pues lo merecen. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. La advertencia ya está dada. Dios está sellando a su pueblo, y el mensaje de los tres ángeles se viene predicando. Así que no te sorprendas cuando en la iglesia veas a hermanos que te odian, porque amas la justicia, y por amor a la justicia no obedeces sus órdenes o doctrinas falsas.
Sabemos que el conflicto final es por el día de adoración. Mientras Dios santificó el día sábado en el Edén y lo ordenó como mandamiento eterno en la tierra, el hombre de pecado ha establecido el domingo como día de adoración a la bestia, como recordación de su propia rebeldía. Entonces mira, todo aquel que acepte el domingo como día del Señor está aceptando la marca de la bestia. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, él también recibirá la ira de Dios, juntamente con Caín, con Balaam, con Coré, con Judas, con Caifás, con Pilatos, entre otros. Los versos nos dicen que habrá nuevamente una batalla entre los cristianos sobre cómo y cuándo o qué día adorar a Dios. Y cada uno será identificado, ya sea por el sello de Dios o por la marca de la bestia, tal cual sucedió con Caín y Abel. El conflicto final es por la adoración. No te vayas a olvidar. Los que adoran a la bestia y los que adoran al Creador. ¿Cuál es el castigo para el transgresor de la ley? Es la muerte eterna. ¿Con qué ley seremos juzgados? Con los 10 mandamientos de la ley del Señor. Si transgredimos el sábado, es pecado. Claro que es pecado. Es que el sábado es un mandato de Dios. ¿Y por qué es un mandato de Dios? Porque así lo dispuso el Señor en el Edén. Si en el libro de Isaías capítulo 58, versículo 13, lo llama mi día santo, ¿ves? Entonces, no te olvides que el único día a quien el Señor Jesús llama mi día santo es al día sábado. Eso tenemos que nosotros mentalizarnos. Y usted también, mi querido amigo. Consulte a la Biblia y se va a dar cuenta usted que el día sábado es el día santo del Señor. Es el verdadero día de adoración para el Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué consecuencia recibió Caín por su transgresión? Fue hallado culpable de homicidio, fue echado de la presencia de Dios y fue condenado a vivir errante. De manera similar, durante la ley dominical mundial, ¿qué harán los que sean desobedientes? ¿Y qué recibirán como resultado? Perseguirán al pueblo de Dios, pero recibirán su castigo, que es la muerte eterna. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? A pesar de haber declarado que sería un vagabundo, ¿qué construyeron él y su esposa? Demostrando así que su declaración era mentira. ¿Quién más fue mentiroso y asesino desde el principio? Vamos a estudiar el libro de Génesis, siempre el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 14 y 17. ¿Qué dice allí? Hoy me echas de esta tierra, y de tu presencia me esconderé, andaré errante y fugitivo en la tierra, y cualquiera que me hallare me matará. Y Caín conoció a su esposa que concibió, y tuvo a Enoc, y Caín edificó una ciudad, y la llamó Enoc, el nombre de su hijo. Juan capítulo 8, versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de la mentira, dice el Señor Jesús. La clase de adoradores que sigue el ejemplo de Caín abarca la mayor parte del mundo. Casi todas las religiones falsas se basan en el mismo principio, a saber que el hombre puede depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Por tanto, no necesitan de Dios. La Biblia dice que Caín habitó en tierra de Nod. Así dice Génesis capítulo 4, versículo 16. ¿Qué significa Nod? No significa errante, vagancia, fugitivo, exilio, andar, huida. Este es el lugar donde fue a parar Caín, a donde huyó, lejos de la presencia de Dios, como un fugitivo.
es decir, con una preocupación o intranquilidad al vivir lejos de Dios. De hecho, su descendencia, según Génesis capítulo 4, versículos del 17 al 24, no buscó al Señor. Nunca se registra una oración de Caín clamando a Dios por su misericordia en esta tierra. Génesis capítulo 4, versículo 14 dice: hoy me echas de esta tierra, y de tu presencia me esconderé. Andaré errante y fugitivo en la tierra, y cualquiera que me halle me matará. La partida de Caín fue tanto su sentencia como su elección, a diferencia de Adán, en donde querubines no le permitieron regresar al jardín. Pero observa bien el verso. Observa el texto que está resaltado. ¿Qué le dijo Caín al Señor? Le dijo que sería fugitivo y errante en la tierra. Pero, ¿sería verdad lo que le dijo Caín al Señor o sería una mentira? De hecho, fue una mentira. Caín no aprendió del error de su padre y rechazó a Jehová. Él no fue errante y fugitivo como dijo. No. Caín estableció una civilización autosuficiente que estaba completamente separada de Dios, dando nacimiento a lo que el apóstol Juan llamó el mundo, como está escrito en 1 de Juan capítulo 3, versículo 16. Y Caín conoció a su esposa y concibió y tuvo a Enoc. Y Caín edificó una ciudad y la llamó el nombre de su hijo, dice Génesis capítulo 4, versículo 17. Caín acogió primeramente el oficio de labrador. Él fue edificador de ciudades. La primera ciudad en fundar fue la ciudad de Enoc, que significa comienzo, que significa dedicar. La descendencia de Caín, mi querido amigo, desarrolló tecnologías, arte y otras industrias. Ellos fueron artífices de toda obra de bronce y de hierro. Así lo escribe Génesis capítulo 4, versículo 22. Es decir, se distinguieron en todo lo referente al progreso terrenal y material. Y ellos fueron los que comenzaron a construir y a diseñar los dioses falsos, ¿no es cierto? Eso fue lo que sucedió. Entonces, aquí vemos el comienzo de la industria y la urbanización, pero centrada fuertemente en el hombre, no en Dios. Ellos despreciaron a Dios, se rebelaron contra Dios y se opusieron contra Dios. Claro, la tecnología de Caín no era la tecnología de Cristo, sino era la tecnología del diablo. Es decir, cuando te alejas del Señor Jesucristo, quedas a merced de Satanás y aceptas tus órdenes. Mi querido amigo, la naturaleza carnal del hombre tiene la tendencia de rebelarse en contra de Dios para idolatrarse a sí mismo o a la humanidad y también sus logros. Eso hizo Caín. Muchos tomaron el ejemplo de Caín, hasta en estos tiempos. Es por eso que ves tanta mundanalidad, pero todo es del diablo. La mentira, los homicidios, la desobediencia, ¿te das cuenta? Es por eso que Juan capítulo 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso, y es padre de mentira. ¿Por qué decía el Señor Jesucristo esas palabras? Resulta que los escribas y fariseos odiaban a Cristo, no lo aceptaban como el Mesías. Ellos decían creer en Dios, pero no aceptaban a Jesús como Salvador del mundo, sino que al igual que Satanás, ellos esperaban un Salvador alzado en armas. Los líderes judíos se burlaban de Cristo y decían que Jesús era hijo de fornicación, pero ellos sí eran hijos de Dios. Eso es lo que pasaba en ese entonces. Así lo dice Juan capítulo 8, versículo 41. Entonces mira, los judíos se rebelaron contra Dios. ¿Qué hicieron? Siguieron el ejemplo de Caín. ¿Por qué siguieron el ejemplo de Caín? Porque tuvieron envidia de su hermano Jesús y lo mataron, ¿te das cuenta? Es por eso que el Señor Jesús les dice:
Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Todo aquel que persigue a los hijos de Dios es hijo del diablo. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes perseguirán al pueblo de Dios cuando se decrete la ley dominical? Pues los hijos del diablo. ¿Te das cuenta? Los que siguen el ejemplo de Caín. Mis queridos hermanos, en el mundo hay millones de personas que dicen creer en Cristo, pero odian y se burlan de todos aquellos que guardan el sábado. Y eso es porque han aceptado las tinieblas y las mentiras de su padre el diablo. Sabemos que el diablo ha mentido desde el principio, como lo dice Cristo. Y sus seguidores, al desobedecer a Dios, aceptan la doctrina del diablo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? A pesar de haber declarado que sería un vagabundo, ¿qué construyeron él y su esposa demostrando así que su declaración era mentira? Ellos construyeron la ciudad de Enoc. ¿Quién más fue mentiroso y asesino desde el principio? Fue el diablo, mi querido hermano. Pregunta número 4. Vamos a estudiar el subtítulo Saliendo de los centros de corrupción. En este último tiempo, ¿qué nos ordena Dios abandonar literal y espiritualmente? Irónicamente, Jesús creció en una ciudad de Galilea. ¿Qué se decía de esta ciudad? Vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículos 4 y 5. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se acordó de sus maldades. Oseas capítulo 11, versículo 1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16 dice: no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Juan capítulo 1, versículo 46, primera parte dice: Natanael preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Las grandes ciudades de hoy son ejemplos de las ciudades creadas por Caín y Satanás. El diablo obra constantemente en ellas, con intensa energía y bajo miles de disfraces, para desfigurar el carácter y el gobierno de Dios. El diablo trabaja duro para mantener engañados a los habitantes del mundo. Por ejemplo, en los teatros, en las carreras de caballo, en los juegos de azar, en las jaranas, en las bebidas, en el alcoholismo, en el fútbol. De esa manera el diablo arrastra a muchos, especialmente a la juventud, y la lleva a sus filas. Y muchos de los padres, pensando que hacen bien en llevar a sus hijos a las grandes ciudades, luego se decepcionan cuando ven caer a sus jóvenes hijos en las garras de los disfraces de Satanás. Usted sabe, mi hermano, que durante el año se establecen también varios días feriados, ¿cierto? ¿Cuál es la justificación? El turismo. Pero no nos damos cuenta que a lo único que se incentiva es a la haraganería, a la ociosidad. Las grandes ciudades están llenas de confusión y crímenes, y todo irá en aumento hasta el fin de la historia del mundo. Es por eso que cuando observas la televisión, la gran mayoría de noticias es violencia, son asesinatos. Entonces, frente a esto, el Señor nos ordena algo tan importante. Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 y 5 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se acordó de sus maldades. Las grandes ciudades de hoy se están volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra. Y con los feriados se fomenta más la holgazanería todavía. Dicho en otras palabras, serán lugares de perdición. Salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, dice el Señor.
Así como Lot atendió el llamado a salir de Sodoma antes de su destrucción, el Señor nos invita a sus hijos a salir de dos lugares, del mundo mundanal o Egipto o Babilonia, que son las grandes ciudades que están llenas de corrupción e inmoralidad, y también nos llama a salir de Babilonia espiritual, o a salir de la iglesia que promueve la idolatría y la desobediencia hacia Dios, que es el papado y otras iglesias que guardan el domingo, y que han tomado el ejemplo de Caín y se rebelan contra el Señor. Dios dice: sal de Babilonia, pueblo mío. Babilonia proviene de la palabra Babel, ¿cierto?, que significa confusión, y representa el papado. Sus hijas son todas las iglesias que siguen sus falsas doctrinas. Por ejemplo, la doctrina de la santidad del domingo, la inmortalidad del alma, el purgatorio, la adoración a imágenes, etc. Y Oseas capítulo 11, versículo 1, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dios tiene hijos fieles en todas las iglesias, pero en estos tiempos el Señor le está extendiendo la invitación a salir de la confusión y unirse al pueblo que guarda los 10 mandamientos de la ley de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, como lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Es de esos lugares que Dios llama a salir. ¿Sabes por qué? Porque estando en el mundo y sus placeres, nos olvidamos de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16 nos dice: no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mundanalidad significa amar al mundo, ¿cierto? Si caminamos en la oscuridad del pecado y afirmamos estar en comunión con Dios, estamos mintiendo. Juan señala un área específica del pecado que amenaza especialmente nuestra comunión con Dios. Esa área es el mundo. Es decir, es el inmenso grupo de personas que viven en rebeldía contra Dios. Es el sistema mundial actual. Es el progreso, la tecnología, el gobierno y la organización del mundo. Este sistema hace parecer que el hombre viva mejor, pero que no sea mejor. Entonces, mira, como al ser humano le gusta estar mejor, fácilmente se enamora y se entrega al mundo. ¿Quién vive en este mundo? Un antidios de la humanidad. Ese antidios es el papado, que se organiza y se rebela contra el Señor al desobedecer su ley, al cambiar los tiempos y la ley, como dice el profeta Daniel. El mundo es materialista, ¿cierto? El mundo compra nuestro amor con las grandes cosas que tiene para darnos. Los últimos celulares, vehículos, las casas lujosas, el estatus social. ¿Te das cuenta? Entonces los versos dicen: si amas al mundo, eres materialista, y Dios no está contigo. Eso significa, si afirmamos amar a Dios, pero amamos al mundo. Entonces, si nosotros amamos al mundo, es porque algo está mal. Todo lo que vemos a diario no proviene de Dios, sino del diablo. ¿Ves? Todo lo que hay en el mundo es muy querido por la gente, pero lo que viene de Dios es despreciado, como lo pensaba Natanael de Nazaret. Juan capítulo 1, versículo 46 dice, primera parte: Natanael preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué pasó aquí? Resulta que Natanael era un hombre que esperaba la venida del Mesías. Él, como muchos, oraba por la pronta venida del Salvador. Natanael era un hombre correcto, era un hombre que vivía en integridad, que creía en un solo Dios,
y no andaba adorando ni postrándose ante otros dioses. Es decir, era un hombre honesto, sincero, que amaba a Dios. Él creía en Dios, creía en las profecías acerca de la venida del Mesías. Él sabía muy bien la profecía del nacimiento de Cristo, que estaba escrito por el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Por tanto, mantenía la esperanza, como muchos del remanente, que esa profecía se tenía que cumplir. Natanael quería ver ese día glorioso en el cual el Mesías los libraría de la opresión romana, tal cual lo dijeron Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos los profetas. Natanael quería ver ese día y se preparaba con ayuno y oración para poder contemplar, poder tocar, poder ver con sus propios ojos al Señor. Entonces, un día se refugió del calor del sol bajo la sombra de una higuera y meditaba en las maravillosas profecías que anunciaban la liberación de Israel con la venida de su glorioso Rey y Salvador, y buscaba respuestas a sus oraciones. Él se preguntaba, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo será este día? Ven, Padre Santo, envía ya tu Salvador, líbranos de la opresión romana, ya no soportamos más, necesito mi libertad. Entonces, ¿sabes qué? Mientras Natanael estaba en comunión con el Señor, Cristo lo estaba viendo. Él lo sabía todo, conocía sus oraciones, y sus oraciones fueron escuchadas por Cristo. De pronto, su oración fue interrumpida por una voz que le llamaba a lo lejos. Natanael, Natanael, le dijo. Era su amigo Felipe. Imagínate la reacción de Natanael, porque Felipe había interrumpido su oración. Era Felipe. ¿Qué habrá dicho Natanael? Oye, Felipe, ¿no ves que estoy hablando con Dios y tú me vienes a interrumpir? Pero la emoción de Felipe pudo más. ¿Qué le dijo Felipe? Espera, Natanael, espera un ratito. Tengo algo importante que decirte. ¿Sabes qué, Natanael? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pero Natanael se sorprende y dijo, oye, Felipe, de Nazaret puede salir algo de bueno. Así lo escribe Juan capítulo 14, versículos del 5 al 46. Nazaret le pareció algo insólito a Natanael. Por tanto, desprecia a Jesús por la ciudad de residencia. La verdad es que Jesús nació en Belén, en la ciudad de David. Pero, ¿por qué despreció Natanael a Nazaret? Porque Nazaret era una ciudad pequeña y de poca importancia para los judíos. Nazaret se elevaba sobre una colina, como le escribe Lucas capítulo 4, versículo 29. Y Natanael la conocía muy bien. Además, Nazaret nunca fue mencionada en el Antiguo Testamento como otras ciudades. ¿Te das cuenta? Entonces, Nazaret era insignificante para Natanael. Lo que no recordaba Natanael era que Nazaret era el lugar donde el ángel Gabriel le anunció a María que concebiría del Espíritu Santo a Jesús, como lo escribe Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Y en esta pequeña y escondida ciudad vivió Jesús la mayor parte de su vida, aquí en la tierra. Allí vivió casi 30 años, como le escribe Lucas, capítulo 2, versículos del 51 al 52. Y esto era para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Así lo escribe Mateo capítulo 2, versículo 23. ¿Qué más? Fue en Nazaret donde Jesús se da a conocer como el Mesías, y es allí también donde inicia su ministerio, en cumplimiento a las profecías del profeta Isaías. Hasta que el Señor le dijo, Natanael, te he visto cuando estabas orando debajo de la higuera. Así le escribe Juan capítulo 1, versículo 50. Mis hermanos, Cristo dejó ejemplo para nosotros. Sus hijos no deben vivir en grandes ciudades, sino en pequeños lugares, así como Nazaret, tal cual lo hizo el Señor.
Dios quiere que vivamos apartados del mundo para evitar las tentaciones de la carne. No importa si la ciudad donde vivimos es insignificante para el mundo. Lo importante es que para Dios los lugares más pequeños son grandes, son grandiosos y están llenos de bendiciones. ¿Cuál sería aquí la respuesta? En este último tiempo, ¿qué nos ordena Dios abandonar? El Señor ordena abandonar las grandes ciudades y abandonar a Babilonia espiritual. Irónicamente, Jesús creció en una ciudad de Galilea. ¿Qué se decía sobre esa ciudad? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Pregunta número 5. Estamos estudiando el subtítulo Saliendo de los centros de corrupción. ¿Cuál es el lugar más saludable para vivir y por qué? ¿Por qué los hijos de Dios no deben reunirse en colonias? Vamos a estudiar el libro de Isaías, capítulo 65, versículos 21 y 22. Edificarán casas y habitarán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. No edificarán para que otro more, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis elegidos disfrutarán la obra de sus manos. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice, Saulo consentía en la muerte de Esteban. Ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. A ver, ¿qué es lo que desea Dios para sus hijos? Estamos en los últimos tiempos, ¿cierto? La vida en el campo puede traer beneficios físicos y espirituales para la familia. Es más, la preparación de la iglesia es adaptarse al campo, a vivir lejos de las ciudades. ¿Cuál es el objetivo? Es incentivar un estilo de vida más sencillo, desarrollar el carácter y obtener mejor salud física, mental y espiritual. Isaías capítulo 65, versículo 21 dice, edificarán casas y habitarán en ellas, y plantarán viñas, y comerán su fruto. Mira, el pueblo de Dios debe analizar las ventajas que ofrece el campo, poniendo los ojos en el objetivo principal, que es la segunda venida de Cristo. Sabemos que pronto se impondrá la ley dominical, así que es hoy el momento de comenzar a pensar en las estrategias de la gran persecución y para la gran persecución. De nada sirve estarse preparando si no pensamos en el evento más importante, que es la gran persecución del pueblo de Dios. Además de los grandes peligros y riesgos que significa vivir en las grandes ciudades, se destacan muchas ventajas de vivir en el campo. Veamos algunas. Primero, suministra un mejor ambiente para la familia y para la educación de los hijos. Segundo, tenemos la oportunidad de vivir una vida más espiritual y misionera. Tercero, nos aparta de los elementos tentadores de las ciudades. Cuarto, facilita la edificación del carácter. Quinto, ofrece beneficios físicos, mentales y espirituales. Sexto, favorece el cultivo de nuestros propios alimentos. Séptimo, contemplamos las obras de Dios en la naturaleza. ¿Sabes, mi hermano? En la tierra nueva, los redimidos participarán en las ocupaciones y los placeres que daban felicidad a Adán y Eva en el principio, en el Edén. Isaías capítulo 65, versículo 22 dice, no edificarán para que otro more, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis elegidos disfrutarán la obra de sus manos. Eso es lo que desea el Señor Jesucristo para nosotros. Y quiere que desde ahora la iglesia se disperse. Cristo quiere que la iglesia no se junte, sino que inicie el alejamiento de las ciudades. ¿Sabes por qué? Porque estando juntos, no crecemos.
y corremos el riesgo de morir espiritualmente. Es como cuando las plantas crecen juntas y no se pueden desarrollar, pero si las trasplantamos, crecen y se desarrollan rápidamente. ¿Te das cuenta? Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dice Marcos capítulo 16, versículo 15. Dios nos dejó ejemplo, como los mismos discípulos. Cuando ellos decidieron que la iglesia permaneciera agrupada en Jerusalén, ¿qué hizo el Señor? El Señor permitió que fueran perseguidos. Por tanto, tuvieron que dispersarse por todas las regiones. Solo así se pudo predicar el evangelio a todo el mundo. Acuérdate que uno de los perseguidores fue Pablo. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice: y Pablo consentía en la muerte de Esteban. Ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Muchas veces no queremos ir a los campos, porque nos sentimos cómodos con lo que ofrece el mundo. Muchos han hecho del mundo su zona de confort. Las atracciones del mundo pueden mucho más que nuestros principios bíblicos muchas veces. Muchos dicen: uy, pero en el campo no hay energía eléctrica, no hay internet, ya no podré chatear con mis amigos, ya no podré ver el Facebook, ya no podré ver mis canciones favoritas, el WhatsApp ya no funciona. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, he de preguntarse aquí: ¿me estoy preparando realmente para los tiempos del fin? ¿Me estoy preparando para la gran persecución? ¿Me estoy preparando realmente para salir de las grandes ciudades? No vaya a ser cosa que seamos valientes cuando predicamos la huida de la gran persecución. Todos tenemos que salir al campo porque vamos a ser perseguidos. Pero cuando estemos en la realidad y veamos a un pequeño insecto o a un roedor que se acerca a nosotros, nos llenemos de terror y solo nos entreguemos al enemigo. ¿Te das cuenta? Acuérdate que el diablo conoce cuál es nuestra debilidad y por allí nos ataca. Entonces, es necesario, mi querido hermano y hermana, comenzar a buscar las alternativas de vida fuera de las grandes ciudades, o por lo menos practicar en terrenos que son aptos para poder refugiarnos, tal cual lo manda el Señor Jesús. Es necesario por lo menos hacer ensayos de preparación en el campo, donde no haya energía eléctrica, donde no hay internet, ni cómodas camas. Eso es lo que sinceramente nos permitirá afrontar la realidad con mucha fe y con mucha esperanza. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál es el lugar más saludable para vivir y por qué? Es el campo. ¿Por qué los hijos de Dios no deben reunirse en colonias? Porque se corre el riesgo de no crecer y morir espiritualmente. Pregunta número 6. Estamos estudiando el subtítulo Saliendo de los centros de corrupción. ¿Cuál es la ciudad eterna que reina sobre el pueblo y obra iniquidad contra la ley de Dios? ¿Quién tuvo que enfrentarse al mismo espíritu de esa ciudad espiritual, también conocida como Babilonia, que estaba gobernada por el espíritu del malvado Caín? Vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 18. Y la mujer que viste es aquella gran ciudad que impera sobre los reyes de la tierra. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida junto con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Hebreos capítulo 11, versículos 31 al 38 dice lo siguiente: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá,
cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, hombres de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y cavernas de la tierra. A ver, mujer simboliza iglesia, ¿cierto? Apocalipsis presenta dos pueblos, Jerusalén y Babilonia, y dos mujeres o iglesias. Una mujer pura, que es la iglesia de Dios, que se sujeta por fe y obediencia a Dios, que es el pueblo que conoce a su Dios y sufre persecución, y la otra mujer, que es la gran ramera, que es la iglesia apóstata de Satanás, que no conoce a Dios, es el cuerno pequeño o el papado. Es una religión falsa que persiguió y asesinó a muchos fieles hijos de Dios. Y la mujer que viste es aquella gran ciudad que impera sobre los reyes de la tierra. Esa mujer que vio Juan era el papado, o el poder político y religioso que domina el mundo, o la iglesia católica, si lo quieres entender mejor. Claro, nos estamos refiriendo a la entidad, ¿no es cierto? No a los fieles. Es ese poder que somete a los gobernantes de la tierra y hace que la adoren. Si te das cuenta, no hay gobernante que no recurra a Roma para comprometer a su estado, a sus desobediencias a Dios. Ahora, a Roma también se la llama Babilonia, ¿cierto? Así como Babilonia tuvo su bestia, Roma también es llamada Babilonia, porque también tiene su bestia, ¿no es cierto? Recuerda el sacrilegio de Belsasar. Es similar a lo que hace el papado. Pero ¿cómo saber que Roma es Babilonia? Porque el apóstol Pedro lo dice. Pedro estaba en Roma cuando escribe sus epístolas. Y él dice, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida junto con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Pedro estaba siendo perseguido por predicar la palabra de Dios. Y ahora se encontraba en Roma, haciendo la voluntad de Cristo. Es por eso que la llama Babilonia. ¿Sabes por qué? Porque Roma actuaba tal cual actuaba Babilonia en tiempos del profeta Daniel. Es verdad, en Roma también había una iglesia, pero la iglesia de Cristo era rechazada por los romanos. También Pablo estuvo en Roma. Es que Roma era el centro de la persecución cristiana, y lo fue por muchos siglos, y lo será nuevamente. Entonces mira, todo aquel que haga la voluntad de Dios sufrirá por la causa del Evangelio. Muchos ya padecieron y murieron como mártires de Cristo. Hebreos capítulo 11, versículos del 31 al 38, nos dice algo extraordinario. ¿Qué nos dice allí? Las mujeres recibieron su muerto mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, hombres de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y cavernas de la tierra. Aunque eran pocos en número, sin títulos bajo el brazo, ni bienes que codiciar, se aferraron a Cristo y fueron llenos del Espíritu Santo, de carácter bueno, que predicaban con grandeza la palabra de Dios. Era tanto el amor por el Señor que sus prédicas aterrorizaban a los obradores de maldad, donde quiera que fueran conocidos su carácter y su doctrina. Esa sabiduría hacía que el diablo los persiguiera y los odiara. El enemigo tenía envidia de ellos, tal cual lo tuvo Caín de Abel. Abel fue aborrecido por el impío Caín. Entonces, de la misma manera que Caín aborreció y odió a Abel, hasta matarlo,
Los judíos también hicieron lo mismo con Cristo, hasta crucificarlo. ¿Y qué pasó desde Cristo hasta hoy? Sucede lo mismo. ¿Cuántos hermanos han preferido la muerte? Han sido aborrecidos, han sido quemados vivos en la hoguera. Acuérdate de Juan Hus, acuérdate de John Wycliffe, acuérdate de las persecuciones de Lutero. Entonces, hoy sucede lo mismo. Los verdaderos hijos de Dios han despertado el odio y la oposición de aquellos que siguen las comodidades del mundo y aceptan las órdenes del diablo. ¿Te das cuenta? Todo envidioso, al ver que no puede destruir la doctrina verdadera de Dios, sentirá odio y se enfurecerá por su impotencia de no poder vencerlos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es el actuar de una persona cuando no puede refutar la verdad absoluta del pueblo adventista? Se llena de cólera, ¿no es cierto? Porque sus argumentos no alcanzan para convencer a los hijos de Dios. Eso era lo que sucedía a nuestros hermanos en la antigüedad, especialmente en la Edad Media. Muchos se escondían, ¿no es cierto?, en las cuevas. Eran perseguidos en las montañas. Es algo similar o igual a lo que va a suceder en los últimos tiempos. ¿Te das cuenta? Entonces, es la ira de un enemigo vencido en la cruz que reacciona ante su impotencia. Todo mártir de Cristo murió vencedor. Por eso que el verso de Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué hermoso, hermanos. Son las grandes lecciones y ejemplos que dejaron nuestros hermanos para estos últimos tiempos que se avecinan. Cada mártir de Dios es un gran vencedor y nosotros también debemos serlo. Avancemos, mis hermanos. Mira lo que hicieron nuestros hermanos anteriormente. También nosotros podemos hacerlo. Sigamos haciendo la voluntad del Señor. Resistamos las persecuciones hasta alcanzar la victoria final. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mi querido hermano? ¿Cuál es la ciudad eterna que reina sobre el pueblo y obra iniquidad contra la ley de Dios? Es Roma. ¿Quién tuvo que enfrentarse al mismo espíritu de esa ciudad espiritual, también conocida como Babilonia, que estaba gobernada por el espíritu del malvado Caín? El apóstol Pedro y muchos mártires también. Pregunta número 7. Hemos llegado a la parte final de la lección y estamos estudiando el subtítulo Saliendo de los centros de corrupción. Por los siglos de los siglos, dice la pregunta, ¿dónde vivirán los elegidos y los santos después de enfrentarse al espíritu de Caín? Explica cómo la ciudad santa no tendrá necesidad del sol, que es necesario para la salud. Leamos Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2, y también el 3, capítulo 21, versículo del 23 al 24. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que dijo, ahora la morada de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. La ciudad no necesita sol ni luna para alumbrarla, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honra. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 5 dice, quitó los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían puesto para quemar incienso en los altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, a Baal, al sol y a la luna, a los signos y a todo ejército del cielo. Malaquías capítulo 4 versículo 2 dice, mas vosotros, los que teméis mi nombre,
nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerros de la manada. Cuando se establezca la ley dominical, muchos defensores del falso día de reposo engañarán al mundo con diversas teorías para convencer al pueblo de Dios. Y ya han comenzado. ¿Cómo justifican el domingo? Diciendo que en el primer día de la semana Jesús resucitó y se reunió con sus discípulos para partir el pan. ¿En qué se basan? En Hechos capítulo 20, versículo 7, y en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. ¿Pero será verdad esto? No, mis hermanos. En estos versos la Biblia no dice nada respecto al domingo como día de reposo. Incluso muchos dirán, hemos descubierto nuevos pergaminos que hablan del domingo como día de reposo. ¿Te das cuenta? Pero eso será pura mentira. Ya dijimos que el diablo es el padre de la mentira, ¿no es cierto? Los orígenes del domingo son inventos humanos, creados por orden de Satanás para engañar a la gente e inducirlos a desobedecer a Dios. Entonces, ¿qué pasará después del milenio? Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 y 3, dice: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que dijo: Ahora la morada de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Este es el verdadero hogar de descanso de los redimidos. Cada uno de nosotros se prepara para ir a la patria celestial. Este hermoso hogar ha sido edificado por aquel que nos amó tanto hasta el punto de morir clavado en la cruz. Es la ciudad en la cual no habrá tristeza. Nunca más se oirá el llanto ni lamentos. Dentro de muy poquito tiempo, las vestiduras serán otras. Pasaremos a ser cambiados y transformados. Las vestiduras serán cambiadas por el manto de boda para presenciar la coronación de nuestro Rey. Aquellos cuya vida quedó escondida con Cristo, aquellos que en esta tierra pelearon la buena batalla de la fe, resplandecerán con la gloria del Redentor en el reino de Dios. Resistamos, mis hermanos, a los sufrimientos, porque todo terminará muy pronto. Y cuando estemos ante la presencia de Dios, todas las pruebas y los sufrimientos de esta vida serán como nada. Apocalipsis capítulo 21, versículos 23-24 nos dice: La ciudad no necesita sol ni luna para alumbrarla, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra le traerán su gloria y su honra. En la ciudad de Dios, mis queridos hermanos, no habrá más noche. Nadie necesitará ni deseará descanso. No habrá quien se canse haciendo la voluntad de Dios, ni ofreciendo alabanzas a su nombre. Sentiremos siempre la frescura de la mañana, que nunca se agotará. ¿No te parece hermoso esto, mi querido hermano? La ciudad es inimaginable. Los redimidos tendrán el privilegio de tener comunión directa con el Padre y con el Hijo. Es verdad, ahora vemos oscuramente como por medio de un espejo, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Pero entonces le veremos al Señor cara a cara, sin velo que nos lo oculte. Estaremos ante su presencia. ¿Te das cuenta? Y contemplaremos la gloria de su rostro. La luz es Cristo. Sin duda que es una promesa extraordinaria. Por tanto, aún queda tiempo para venir al Señor y vivir en esta hermosísima ciudad. Veamos algunos detalles importantes de la Nueva Jerusalén. Observemos el siguiente cuadro. Primero, Dios acampará en medio de su pueblo, es decir, vivirán en compañía de Cristo. Segundo, ellos serán su pueblo y los redimidos son pertenencia de Cristo. Tercero, Dios estará con ellos y será su Dios. El Señor es compañía y protección. Cuarto, enjugará toda lágrima de ellos. Habrá justicia y consuelo. Quinto, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Habrá justicia y nuevo comienzo.
Sexto, yo hago las cosas nuevas, dice el Señor. Dios es el creador. Séptimo, estas palabras son fieles y verdaderas. Es que Dios es confianza y seguridad. Octavo, yo soy el alfa y omega. El Señor es eterno. Noveno, fuente del agua de la vida. Dios es vida eterna. En la nueva tierra no habrá idolatría, ni nada que perturbe la paz de los redimidos, porque Jesús mismo estará con su pueblo. Él acampará en medio de ellos. En la nueva Jerusalén no habrá necesidad de encender un botoncito para que se prenda la luz en la noche. No habrá luz eléctrica, no habrá luz artificial, porque en primer lugar no existirá, mi querido hermano, la corriente o la energía eléctrica, ni las lumbreras, y tampoco existirá la noche. Es impresionante saber que la gloria de Dios iluminará toda la tierra. Toda la maldad habrá sido destruida. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 5, dice: quitó los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían puesto para quemar incienso en los altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y Baal, al sol y a la luna, a los signos y a todo el ejército del cielo. Todo lo malo que dominó el mundo después del pecado será totalmente destruido. La nueva Jerusalén será reino de sacerdotes y nación santa, libres de pecado, perfectos, tal cual lo fueron Adán y Eva antes del pecado. Es por eso que Malaquías capítulo 4 versículo 2 nos dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, dice el Señor. Todo será alegría. No hay nada que atemorice al pueblo de Dios. Es Jesús reinando con su pueblo, como eterno, como dador de vida eterna, como única fuente de vida, como creador, como consolador y protector. Todo es compañerismo, intimidad, convivencia con Dios. Tales eran los privilegios que Adán y Eva disfrutaban en el jardín. Los animales vuelven a ser amigos del hombre. El lobo y el cabrito pastarán juntos, y los niños jugarán con el león y la serpiente. Qué hermoso, ¿verdad? Mis queridos amigos y hermanos, avancemos con firmeza. Falta poco para ver el evento más hermoso de toda la historia humana. No importa los sufrimientos, no importa las vergüenzas humanas. Centrémonos en el objetivo que es la vida eterna. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Por los siglos de los siglos, ¿dónde vivirán los elegidos y los santos después de enfrentarse al espíritu de Caín? En la Nueva Jerusalén. Explica cómo la ciudad santa no tendrá necesidad del sol, que es necesario para la salud. La ciudad santa no tiene necesidad de luz porque Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. A ver, ¿qué decimos de esta lección? Estuvo muy hermosa, ¿no es cierto? Hemos aprendido mucho en esta lección. La lección nos dice que hay dos caminos en la vida: el camino de Abel y el camino de Caín. El camino de Caín, que es un camino lleno de maldad, un camino que lo inició como hijo mayor de Adán, obedeciendo las ordenanzas del diablo. Mira, Caín fue una persona que quiso adorar a Dios de acuerdo a su propia voluntad. O sea, quiso complacer a Dios presentando la ofrenda que el diablo le ordenó. Mi querido amigo, Caín, que dijo vivir errante por el mundo, construyó una ciudad con la cual comenzó a trabajar ideas materialistas, pero alejados de Dios. Caín cumplió el mandato maligno de inducir a otros a desobedecer al verdadero Señor, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, fíjate, desde que Caín vivió como extranjero, Dios le puso una señal. Esa señal es la marca de la desobediencia, o la marca de la bestia. La bestia es desobediente, ¿no es cierto? Marca que sin duda la gran mayoría de personas en el mundo han adoptado, sin analizar las consecuencias que acarrean tal decisión. El pueblo de Dios sabe que la marca de la bestia es el dominio. Entonces, conforme nos acercamos al final de esta historia,
Los verdaderos hijos de Dios serán sellados con el sábado. El sábado es el día santo del Señor. Y así lo dice el mismo Jesús. Caín dejó ejemplo de rebelión contra Dios. Y ese ejemplo fue seguido por muchos en el mundo, incluso hasta los escribas y fariseos, que aborrecieron y odiaron a Jesús hasta crucificarlo, tal cual lo hizo Caín con su hermano Abel. Entonces, el Señor nos ordena y nos dice que debemos estar saliendo de los centros de corrupción, de las ciudades fundadas por Caín, esas ciudades que estuvieron llenas de corrupción y que están todavía en corrupción, llenas de idolatría, de maldad. Y en la actualidad, mis hermanos, vemos cómo la Babilonia continúa con el ejemplo de Caín. Entonces, fíjate, cada creyente debe guardar el verdadero día de reposo y debe ser fiel defensor de los 10 mandamientos de la ley de Dios hasta que se alcance la victoria final. Serán los redimidos quienes vivirán en la Nueva Jerusalén. Y ese es el evento más hermoso en la cual nosotros debemos enfocarnos. Ese debe ser nuestro objetivo, en la cual Cristo es luz y también es su Rey. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Un abrazo a la distancia. Mis hermanos, que esta lección que hayamos estudiado sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Ciertamente estas ciudades están llenas de corrupción, pero pronto tendrán su fin y nosotros vamos a ir a vivir en una nueva ciudad. Me quedo con esta parte del párrafo Maranata, página 354. En la ciudad de Dios no habrá ya más noche. Nadie necesitará ni deseará descanso. No habrá quien se canse haciendo la voluntad de Dios, ni ofreciendo alabanzas a su nombre. Sentiremos siempre la frescura de la mañana que nunca se agotará. No necesitan luz de lámpara ni luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará. Mis queridos hermanos, que esta lección nos llene de esperanza, de gozo y de alegría al saber que pronto estaremos reinando en una ciudad tan santa. ¿Con quién? Con nuestro Padre Celestial. Dios bendiga entonces su palabra en el nombre de Jesús. Acompáñenme a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y honrado sea tu nombre. Gracias, Señor, por habernos permitido aprender una nueva lección, la cual nos llena de alegría, de esperanza, de gozo, de que un día vamos a reinar contigo en una hermosa ciudad santa, y que estas ciudades que vivimos, que tenemos y presenciamos aquí, un día tendrán su fin. Señor, quédate con nosotros, danos esa fe que tanto necesitamos para poder estar en comunión contigo. Guárdanos, tus bendiciones y tu paz sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.